En el video de hoy, traeremos una historia bíblica muy intrigante. Destaca la historia de Zacarías, quien presenta fuertes acusaciones de Satanás contra el sumo sacerdote Josué. Más que una narrativa antigua, esta es una historia que nos permite vislumbrar verdades atemporales sobre acusaciones, la gracia divina y la restauración. Ahora quiero invitarte, amigo y amiga, a tomar tu Biblia y acompañarme en este gran aprendizaje para nuestras vidas. Vamos al video. Satanás, o el adversario, se erige como un constante obstáculo en el avance de la obra divina, utilizando astutas estrategias para infiltrar la inmundicia del pecado en la vida del pueblo de Dios. Este enfrentamiento entre el bien y el mal se manifiesta en la lucha espiritual que se despliega a lo largo de la historia, un conflicto que encuentra su reflejo en las páginas sagradas. En el trasfondo de esta batalla espiritual, emerge el relato del profeta Zacarías, quien nos sumerge en un fascinante episodio donde Satanás despliega sus artimañas para acusar al sumo sacerdote Josué. La escena se desarrolla en la presencia del ángel de Jehová, y el diablo, en su papel de acusador, busca contaminar la vida de Josué con el pecado, disminuyendo así su efectividad en la obra divina. Este pasaje bíblico, situado entre los años 607 y 586 a.C., evoca un periodo turbulento en el que Babilonia se convierte en el instrumento de juicio de Dios contra Israel, llevándolos al cautiverio en varias ocasiones. A pesar de los intentos de Satanás por mantener a Israel atado al pecado, la profecía de Jeremías se cumple y el pueblo tiene la oportunidad de regresar a Jerusalén después de 70 años de exilio. El retorno a la tierra prometida es liderado por figuras destacadas, como Zorobabel, Nehemías, Esdras y Josué, quienes desempeñan roles fundamentales en la restauración de la nación. Sin embargo, Satanás no descansa y persiste en su intento de manchar la pureza espiritual del sumo sacerdote Josué, presentándolo ante Dios con vestiduras viles. La respuesta divina a esta acusación revela la naturaleza misericordiosa de Dios. Jehová reprende a Satanás y, en un gesto de redención, limpia a Josué de sus vestiduras impuras y del pecado que representan. Dios viste al sumo sacerdote con ropas de gala, simbolizando la restauración y el perdón. Este relato antiguo no solo es un testimonio de la lucha espiritual en el pasado, sino que también proyecta una lección atemporal. En la actualidad, la Iglesia enfrenta un desafío similar al llevar el mensaje del Evangelio y contribuir al crecimiento del reino de Dios. Satanás persiste en sus artimañas, buscando contaminar la vida de los creyentes con el pecado para debilitar su efectividad en la obra divina. No obstante, la promesa divina es clara. Aquellos que se mantengan en obediencia y busquen la santidad recibirán perdón y restauración. Dios, como el supremo restaurador, ofrece a sus seguidores nuevas vestiduras, una oportunidad renovada para desempeñar un papel vital en la expansión de su reino. La lección perdurable es que, a pesar de la oposición de Satanás, la gracia divina triunfa y aquellos que buscan la pureza son revestidos con la gloria de Dios para seguir adelante en su obra. Después del cautiverio babilónico, Dios permitió el regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo, liderada por figuras como Zorobabel, Nehemías, Esdras y Josué. Este periodo marcó una etapa crucial en la historia de Israel, ya que el pueblo elegido tenía la tarea de restaurar su nación después de años de exilio y desolación. Zorobabel, un líder destacado en este proceso, asumió el desafío de reconstruir los muros de Jerusalén, un símbolo tangible de la restauración y la protección divina. A pesar de la oposición de sus enemigos, los muros fueron completados, el culto a Jehová fue restaurado y la construcción del templo comenzó, simbolizando la renovación espiritual de Israel.
Nehemías, por su parte, desempeñó un papel vital en la reconstrucción de la ciudad, liderando el esfuerzo para restaurar las puertas y las murallas de Jerusalén. Su liderazgo visionario y su determinación fueron fundamentales para el renacimiento de la ciudad santa. Esdras, un escriba y sacerdote, contribuyó a la restauración espiritual del pueblo mediante la enseñanza de la ley de Dios. Organizó la lectura y explicación de las Escrituras, renovando el compromiso del pueblo con la obediencia a los mandamientos divinos. Josué, el hijo de José, fue elegido como el primer sumo sacerdote de Israel después del exilio. Su papel era esencial en el restablecimiento del servicio religioso en el templo reconstruido, sirviendo como mediador entre el pueblo y Dios. Estos líderes desempeñaron funciones complementarias en la restauración de la nación, mostrando que la reconstrucción no solo implicaba la renovación física de Jerusalén, sino también la revitalización espiritual del pueblo. A pesar de los desafíos y la oposición de fuerzas externas, la determinación y la fidelidad de estos líderes llevaron a Israel a un nuevo comienzo. La lección clave de este periodo posbabilónico es la importancia de la perseverancia, la obediencia y la confianza en Dios. Aunque enfrentaron obstáculos formidables, la restauración de Israel fue posible gracias a la guía divina y a la dedicación de líderes comprometidos con el propósito divino de reconstruir la nación y revitalizar la fe del pueblo. Después del oscuro periodo del exilio babilónico, la historia de Israel experimentó un giro asombroso que marcó un capítulo de redención y renovación. Dios, en su insondable misericordia, permitió el regreso del pueblo judío a Jerusalén y con ello se inició un proceso de reconstrucción que transformaría la realidad de la nación. El retorno a la tierra prometida fue un momento cargado de esperanza y promesas divinas. Dios, fiel a sus pactos, abrió las puertas para que los cautivos regresaran a su hogar, liberados de las cadenas de Babilonia. Este regreso no solo representó un retorno geográfico, sino también un regreso espiritual y una oportunidad para reconstruir no solo las murallas de Jerusalén, sino también las vidas y la relación del pueblo con su Dios. Entre los líderes destacados que surgieron en este periodo de restauración, se encuentran figuras clave como Zorobabel, Nehemías, Esdras y Josué. Estos líderes desempeñaron papeles cruciales en la reconstrucción física y espiritual de la nación, cada uno aportando sus habilidades y dedicación a la causa. Zorobabel, descendiente de la casa real de David, asumió el desafío de liderar la reconstrucción del templo, una tarea monumental que requería no solo habilidades arquitectónicas, sino también un compromiso firme con la adoración a Dios. Nehemías, por otro lado, se destacó como un líder visionario y estratégico que lideró la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, proporcionando seguridad y cohesión a la ciudad. Esdras emergió como un líder espiritual y reformador. Su énfasis en la enseñanza de la ley de Dios y en la restauración de la adoración pura contribuyó a la revitalización espiritual de la comunidad. Josué, el sumo sacerdote, desempeñó un papel crucial en la restauración del culto a Jehová, guiando al pueblo en su relación con lo divino. Este periodo de reconstrucción no estuvo exento de desafíos. Enfrentaron oposición y obstáculos tanto externos como internos, pero la determinación y la fe en la promesa divina prevalecieron. La reconstrucción del templo simbolizó no solo la restauración de un lugar de adoración, sino también la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. La historia posbabilónica de Israel es un testimonio de cómo, a pesar de la adversidad, la gracia de Dios prevalece. Cada líder, con su contribución única, desempeñó un papel fundamental en el renacimiento de la nación y en el restablecimiento de la adoración verdadera.
Este período de la historia bíblica nos enseña que, incluso después de la desolación, Dios puede restaurar, renovar y reconstruir, cumpliendo sus promesas y llevando a su pueblo a un nuevo capítulo de esperanza y propósito. En la intrincada danza entre el bien y el mal, la historia bíblica nos ofrece una lección impactante. Satanás, incansable acusador, busca minar la fe de los creyentes, señalando sus imperfecciones y pecados ante la presencia divina. Sin embargo, en este juego espiritual, la respuesta divina es una sinfonía de gracia y restauración. La escena se ilumina con el relato del profeta Zacarías, donde Satanás se erige como acusador del sumo sacerdote Josué, este líder espiritual, destinado a representar la pureza ante Dios. Se ve confrontado con la acusación de vestiduras viles, una manifestación simbólica de la impureza espiritual. Pero el divino contrapunto resuena con fuerza. Ante las acusaciones de Satanás, Dios no solo reprende al adversario, sino que ofrece perdón y restauración a través de una imagen visualmente potente: el cambio de vestiduras. Las ropas viles son reemplazadas por ropas limpias, un simbolismo de la gracia divina que transforma la culpa en pureza. Esta narrativa se convierte en un faro para los creyentes, revelando que, aunque Satanás busque acusar y desalentar, la respuesta divina es la redención. Dios no solo perdona los pecados, sino que viste a sus hijos con la justicia de Cristo, exhortándolos a vivir en obediencia. La lección central es clara: la acusación de Satanás no es el fin, sino el preludio de una respuesta divina que supera cualquier falla humana. La gracia de Dios es un manto que cubre las transgresiones, permitiendo a los creyentes levantarse, renovados y revestidos, listos para caminar en la obediencia divina. En un mundo marcado por la imperfección, la promesa de perdón y restauración es un ancla para el alma. La historia de Josué no solo es un evento bíblico, sino un reflejo de la realidad espiritual de cada creyente. Dios, en su amor inagotable, no solo perdona, sino que restaura, capacitando a sus hijos para vivir en obediencia y cumplir su propósito divino. Así, en la partitura de la fe, la melodía de la gracia resuena como un recordatorio constante de que, a pesar de las acusaciones de Satanás, la respuesta divina es siempre redentora. Los creyentes, vestidos con ropas limpias, pueden enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que la gracia de Dios es suficiente para restaurar y renovar cada vida que busca su perdón. En la intrincada trama de la fe y la espiritualidad, la historia bíblica se desenvuelve en relatos que trascienden el tiempo, ofreciendo lecciones eternas para aquellos que buscan comprender la dinámica entre lo divino y lo terrenal. En este contexto, el relato del profeta Zacarías sobre la acusación de Satanás al sumo sacerdote Josué emerge como una luz reveladora. Esta historia no es simplemente una narrativa antigua, es un espejo que refleja verdades atemporales sobre la acusación, la gracia divina y la restauración. Adentrémonos, por lo tanto, en este fascinante episodio, donde las acusaciones del enemigo se encuentran con la inquebrantable misericordia de Dios.